materias para la licenciatura, y en el doctorado hice cícadas, son gimnospermas, son parientes de los pinos, y son muy difíciles de regenerar, muy en peligro de extinción. Entonces tuve la suerte de contar con la asesoría del doctor Richard Litz en la Universidad de Florida, del doctor Norstock, también de ella, que fue uno de los iniciadores de las investigaciones con cícadas. Su profesor, el doctor Carl Larue, en 1946 hizo los primeros reportes sobre el cultivo in vitro de cícadas. Luego se sumó a ese grupo el doctor Norstock, ¿sí?, quien fue bombardero en la Segunda Guerra Mundial, parecía del oído, ¿sí?, y fue quien desarrolló cultivos in vitro para el cultivo de arroz, ¿sí? Entonces Norstock es una personalidad mundial, ya falleció, pero es reconocido mundialmente. Y luego siguió el doctor Richard Litz, más joven, él es reconocido a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica como evaluador de los proyectos para lograr la embriogénesis somática de cultivos tropicales. Me gusta mucho México. Ella se jubiló y yo fui estudiante de Litz y de Norstock, así que recibí el halago más grande cuando ellos me dijeron que era yo el nieto de Larue, ¿no? Entonces realmente me llenó de orgullo, algo inmerecido, pero eso nos debe de pintar la sencillez y la cordialidad académica que hay con los doctores, que había con los doctores. Y a mí me tocó trabajar con cícadas mexicanas allá, y ellos tienen en el Fairchild Tropical Garden la colección más completa de cícadas mexicanas. Entonces estuvimos allá trabajando en el 87, ustedes todavía ni nacían. Trabajamos allá y las cícadas son un grupo que pues estuvo en la prehistoria con una distribución mundial y actualmente está restringido a solo áreas tropicales. El país que tiene más especies es Sudáfrica, ¿sí? Y México es el segundo país en cuanto a biodiversidad de cícadas. Debemos de tener unas 50, 60, pero toda la familia, ¿sí?, todo el orden, ¿sí?, de cicadales está en peligro de extinción. Son plantas que coexistieron con los dinosaurios, son plantas dioicas, quiere decir que como nosotros hay sexo masculino y femenino, individuos masculinos y femeninos, y pues para la polinización y lograr semillas, esta es muy errática, es muy difícil, porque deben coincidir los dos organismos para poder haber madurado al mismo tiempo y lograrse la fertilización. Estas plantas, además de existir en ambientes muy frágiles, como son los tropicales, están sometidas a un saqueo indiscriminado en grandes cantidades. Y nos contaba el doctor Andrés Bovides, es otro investigador del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero en Jalapa, que bueno, pues se llevan ya no por números, sino por toneladas las plantas y las semillas. Y de semillas, pues tenían reportes de que salían de México 3, 5, 10 toneladas de semillas, ¿sí? O de orquídeas, también relataba él, pues que salía 1 millón de orquídeas. ¿Y cómo salían? Le preguntábamos eso mismo y nos decía, pues es que presentan documentos oficiales con el sello del escudo nacional. Y él decía, es muy posible que sean oficiales, lo lamentable es que decía que esas cantidades saldrían y que no ponían en ningún riesgo a la especie. Pero todos sabemos que sí, más aún esas cantidades o volúmenes, ¿sí?, es obvio que así ocurre. Pero también pensábamos que tal vez sería papelería falsa y fuera de una manera o de otra, la salida ocurría. En nadie ha despertado la suspicacia, o en nadie más bien
ha despertado la conciencia de que esas cantidades, por supuesto que lesionan la biodiversidad y la disponibilidad de recursos naturales para nuestro país, para nuestra gente. ¿Y decidió usted volverse investigador y hacer todo esto para eso, justamente, para recuperar esa biodiversidad, para regenerar? Bueno, saber sobre la condición que guardan los recursos naturales de México es un factor que motiva no solamente a mí, me ha motivado por supuesto, sino a todos los jóvenes, y todo el mundo hemos soñado que hacemos ciencia. Seguimos aprendiendo, por supuesto. El punto es de que esa conversión va de la mano con que efectivamente hay que hacer un esfuerzo, prepararse durante la carrera, tener experiencia práctica en la investigación, seguir con la maestría, salir al extranjero. Tuve la suerte, como ya les narro, de que tuve este contacto con estos grandes investigadores y efectivamente se dio la posibilidad de que en la época en la que yo solicité la conversión de pasar de técnico académico a investigador, había una plaza y se me concedió. Hoy la Universidad Nacional Autónoma de México no tiene plazas, o al menos dice que no tiene. Desafortunadamente los recursos, el crecimiento poblacional, el mismo crecimiento de la UNAM y para este campus que parece grande, ya está saturada esa parte, ¿no? Entonces es por eso que se han generado otras entidades periféricas de la misma UNAM y la motivación sí me la dio en parte el hecho de conocer de manera más informada cuál era la circunstancia de muchas de nuestras especies. Pero creo que desde niño, desde mi infancia, que viví en la Ciudad de México no tan desarrollada como está hoy, aunque el término desarrollo me parece que aquí ha sido a la inversa, estamos teniendo lo más evidente es que nunca ha habido una planeación y el crecimiento continúa de manera desmedida y totalmente al azar. Bueno, pero no me distraigas. La motivación la recuerdo porque viví en mis primeros años cerca del campus de la UNAM, en los años 50, 60, y mi casa estaba en un pedregal. No había calles, había senderos que por el paso continuo de gente, de ir y venir, pues esa era pues, la zona de desplazamiento. ¿Sí? Era como el pedregal, era como la reserva, así lo recuerdo. Había víboras, había zorrillos, había zopilotes, había remolinos, había parvadas de muy diversos pájaros que cubrían la luz del sol. Sí, sabíamos que llegaba la primavera porque había muchas golondrinas y revoloteaban velozmente al ras del suelo, ¿no? Pero había que acarrear agua desde varios kilómetros de distancia, 2 cubetitas, y a la edad de 5 o 6 años, la familia toda hacía esa labor todos los días, todo el día. Había que picar piedra, escarbar, no había energía eléctrica, había que comprar varios cientos de metros de cable y llevarla de una colonia vecina hasta nuestras casas. Uno hacía sus propios postes, ¿sí? Luego se robaban el cable y los postes, entonces quedaba uno nuevamente sin energía eléctrica y los recursos en la familia nunca fueron abundantes, de tal manera que caminábamos desde cerca del Estadio Azteca hasta la secundaria en Coyoacán y posteriormente desde ahí hasta la Prepa 6, de donde estudié. El contacto con la naturaleza creo que fue lo que quizá marcó mi forma de pensar, y después al conocer ya formalmente la secundaria, la preparatoria, pues me fue más grato abrigar y más fácil tomar la biología. Recuerdo que en la secundaria había una profesora de biología, y esto es muy pertinente para el video que están haciendo. La maestra era muy enérgica y nos sentaba adelante a quienes hacían caso o nos pasaba atrás a quienes no. Entonces ella, el mensaje era muy directo, muy claro, ¿no?
no te interesa mi clase, pues tampoco me interesas mucho. Me quedo con los que sí van a aprovechar. Parece duro, parece, no lo decía ella, pero ese era el mensaje, y hoy parece muy pertinente. Creo que no todos tenemos las mismas facultades, y ella era dura en ese sentido. Seguramente los que estaban atrás han de haber sido ingenieros en potencia o contadores, quizá algún perdido que haya sido alguien que no aprendió nada, un político, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Pero la maestra era muy enérgica y sobre todo las chicas le tenían temor, era muy dura con ellas, les exigía más. Y pues también a todos, ¿no? Curiosamente, esa maestra se apellidaba Pánico, así que hacía honor a sus nombres. Y al paso de los años, y ya siendo investigadora aquí en el laboratorio, llegó por la puerta un chico que quería una estancia aquí y se apellidaba Pánico. Dije, no me quedé con la duda, así que le pregunté que si era pariente de una profesora, así y así. Y me dijo, sí, es mi tía. ¿Y usted quién es? Bueno, pues yo fui su estudiante. Y una vez la trajo. Realmente fue muy grato. Nos llenó de recuerdos, quizá no los mismos, pero realmente sí nos trasladó a esos años de los 60, ¿sí? Y fue muy grato. En la prepa, pues sí, por supuesto, inclinado a la biología, busqué yo más esa orientación, y otra profesora también que sigue en contacto con nosotros, con el laboratorio mismo, ha brindado apoyo sin que se sepa. La profesora, la maestra Lucía González, sigue siendo muy cercana, preocupada por, de Prepa 6, la maestra Lucía González, sigue siendo muy preocupada por los problemas biológicos, por la situación general de México, pero de manera callada, y aquí la voy a ventanear, ella ha sido benefactora de nuestros chicos en el laboratorio. Quien como ella, pues va a haber varios o muchos profesores que siguen preocupándose por estos jóvenes en formación. Entonces, todo eso en conjunto, tuve la suerte de que me tocara una plaza de investigador. Seguimos aprendiendo y hoy me toca estar al frente como responsable de estos jóvenes. Bueno, eso es lo que creen que estoy al frente. La realidad es que aprendo de ellos, somos un grupo y todos sabemos trabajar de manera individual y en equipo. Hoy el clima ha cambiado muchísimo y este cambio climático exige tomar de cada quien lo mejor, reconocer de cada quien lo mejor. El cambio climático no es un problema biológico, es un problema de todos, de administradores, de arquitectos, de ingenieros, de veterinarios, odontólogos, biólogos y de quienes toman las decisiones en el país, quienes debieran, lo repito, deberían de estar informados y rodearse de asesores y ser honestos consigo mismos, pero si no lo son consigo mismos, debieran serlo con el país, con esta gente que ya estamos y con las futuras generaciones. Porque el cambio climático es algo que va a provocar un colapso ecológico, biológico. De colapsos económicos o energéticos pudiéramos recuperarnos. Hay conocimiento para eso. Pero de la extinción de recursos naturales, de donde proceden las fuentes hídricas, de donde proceden la fuente del oxígeno que respiramos, de los alimentos o medicamentos, si eso se acaba, ya lo dijo la ONU, tendremos condiciones como si estuviéramos en guerra, racionamiento de recursos para las poblaciones en los sitios donde estén. Entonces, saber trabajar en equipo, aceptar nuestras diferencias, hacerlo lo mejor posible es fundamental. Una sola persona que tome una sola decisión sin consultar o recibir la asesoría de otros, eso no es creíble, es entendible, pero es inaceptable. Me parece que hoy los recursos naturales de México todavía tienen la oportunidad de encontrar en ellos las posibilidades de sentar bases económicas, sociales, culturales y ambientales para que la población tenga
una mejor calidad de vida. No es posible aceptar que nuestro México siga siendo tercermundista, que se diga que si se acaba el petróleo, pues nos quedaremos sin cambiar, cuando que México ha aportado muchos recursos al mundo. Entre ellos son unas 120 especies vegetales de esta dimensión. Y no hemos sabido administrarlas. ¿Qué les parece que tuvieran renombre, por ejemplo, especies como el maíz, el algodón, los agaves, el amaranto, la vainilla, el cacao, tomates, calabazas, chiles? Son especies que alrededor de ellas se han generado verdaderos emporios a nivel mundial. Lamentablemente ahí no está México, porque los han entregado y no han sabido hacer un reclamo y no han sabido administrarlos, y se han ido por aspectos más sin voz, como el petróleo, ¿sí? Y hasta donde ha durado. Pero hemos perdido algo que pudo ser sustentable, renovable, con lo que la gente de este país sí sabía manejar. El petróleo no pasa en 15 días sin que estalle una pipa, se vuelque, se derrame, o como ahorita dolorosamente Pemex sigue causando más gastos en pérdidas humanas y ambientales que el beneficio que está dando. Realmente ha sido un factor que ha despertado avaricia y está haciendo salir a la luz lo peor de estas personas en la administración. Me parece que es momento como para que si la pregunta ¿por qué adopté la vocación de investigador? Yo no sé, pero es todo esto, y me parece que mi currículum, la formación de estos jóvenes, hablará como resultado de mi posible vocación, como resultado de mi actividad. Y bueno, ya refiriéndonos más al laboratorio, ¿cuáles son como los principales problemas que han tenido aquí? O sea, en las investigaciones, en el cultivo de tejidos, ¿qué es lo más difícil que se va a presentar? Bueno, el cultivo de tejidos vegetales data de 1902, no estuve ahí, no soy tan viejo. Comercialmente se empezó a aplicar desde 1960 en Estados Unidos con la propagación de orquídeas. Llegó a México en los 70s, ahí sí me tocó tomar algunos primeros cursos. Llegó a Chapingo, luego pasó a la Facultad de Química, tomé algunos cursos allí y me incorporé a la UNAM, aquí al Jardín Botánico, en el 76 como becario, 77 ya con una plaza, y de entonces a la fecha, a este año 2016, el cultivo de tejidos ha avanzado muy lentamente, muy lentamente. Ese es un problema para nuestro laboratorio, porque no solamente estamos estudiando especies de la Ciudad de México, sino de distintos estados. Yo diría que de todo el país tenemos problemática de especies que están en peligro de extinción muy severa y hay necesidad de atenderlas. Entonces, el hecho de que no haya difundido, no se hayan generado las facilidades, no se hayan generado los suficientes recursos humanos para atender cada estado, cada región, representa un problema, porque vemos con preocupación que se van a perder muchos de los recursos naturales de México. Aquí recibimos estudiantes de todas las universidades, hemos tenido, obviamente de la UNAM, de sus distintas entidades periféricas. Tenemos ahorita gente de la Universidad Tecnológica de la Selva, con sede en Ocosingo, Chiapas. Está gente de la Universidad Benemérita Autónoma de Puebla. Hemos tenido de Chihuahua, de Sonora, de Tabasco, del Estado de México. Hemos tenido gente de la UAM, del TEC, chicos, de muchas, de Poli. Está ahorita el doctor Mario Rodríguez, que lo acaban de entrevistar. En fin, eso representa un enorme orgullo, eso representa un enorme reto, una gran responsabilidad, pero nos evidencia que estos jóvenes vienen muchas veces aquí porque no hay facilidades en sus universidades, de infraestructura, ni administrativas, ni de tener un laboratorio. Y pues es doloroso ver que llegan aquí, ¿por qué? Pues porque vienen siendo pagados en su estancia por sus familias. No obstante, que en sus universidades, como recientemente estamos viviendo eso, en la universidad se les ha recibido, pero
vienen de una universidad donde los anotan en una lista de becarios, les dicen que está aprobada su beca, terminan su estancia y no han recibido ni 5 centavos. Ese es parte del mismo problema o es un segundo problema. Otro problema es, obviamente, el que nos faltan plazas. En este laboratorio, donde hay cerca de 25 estudiantes y con más de 90 especies que hay que subcultivar y seguir estudiando, solamente hay 2 empleados. La maestra, la bióloga Bárbara Estrada, que es personal administrativo, y un servidor, que estoy intentando aprender a hacer investigación. El resto son nuestros estudiantes, como Wendy Juárez, que está próxima a recibir una maestría. Ella está con nosotros desde sus estudios de preparatoria, así que es una chica muy valiosa, pero no tenemos una plaza que otorgar. Y en verdad, tiempos y esfuerzos hay que redoblarlos porque nos falta personal. Ya llevamos 3 problemas. El presupuesto, obviamente decíamos que era un factor fundamental. Nos faltan facilidades como de invernaderos. El jardín botánico, y sin invernaderos, en la ciudad donde además del cambio climático nos trae una granizada hoy o una sequía y alto calor el día de mañana, se necesitan invernaderos. No tenemos invernaderos adecuados, si acaso habrá uno, ¿sí? Recientemente se generó otro, pero exclusivo para cactáceas. El resto de la gente no tiene o pretende que esa casita que está ahí se le llame invernadero. Son problemas. La administración es otra limitante. Hay una burocracia muy intrincada, muy lenta, y debiera facilitar muchas de las cosas que se realizan en el laboratorio, en todo el jardín botánico y en toda la UNAM. Muchas veces hay elementos que tienen a disposición, pero la misma secuencia de procedimientos los limita. Y otros declaradamente no tienen la camiseta puesta. Creo que esos factores, y se me escapa algún otro, son de los principales, ¿no? Y obviamente la mayor limitante es tu interlocutor, que sigue aprendiendo de hacer ciencia. Y por ejemplo, ¿aquí han implementado algunas técnicas, no sé, algo nuevo, o han descubierto algo nuevo, así algo propio ustedes, o no han encontrado nada así? Bueno, podría contestarte de varias maneras, pero no sería propio. Lo menos que te voy a decir es que parte del verbo, que les dijo Wendy, no vieron las 90 especies. Cada especie aquí es única. No hay antecedentes de haber hecho otra investigación previa a eso. Todas las especies que están aquí regeneradas no tenían antecedentes bibliográficos en la literatura de haber sido estudiadas, o muy poco. En algunos casos solo se conocía el nombre de la especie, su distribución y algún uso. Entonces, esas 90 especies llenan de orgullo y al mismo tiempo nos llena de vergüenza el hecho de que estas especies que son aprovechadas comercialmente, muchas de ellas como ornamentales, no se les conozca, se les aprovecha, y no ha habido, antes de que los muchachos hicieran estas investigaciones, no se tenía información de cómo hacerlo. Seguimos, como lo hemos dicho, como en la época de las cavernas, asaltando a la naturaleza para el día de hoy. ¿Sí? Aquí en el laboratorio estamos generando conocimientos y procedimientos para producir lo que consumimos. Estas especies naturalmente son fuente de oxígeno, captan contaminantes, captan CO2, fijan el suelo, son la fuente de alimento de otros organismos, son el abrigo de esos otros biodiversidad. Entonces, efectivamente este laboratorio es innovador, y no solamente eso, arriba de que sea innovador, es efectivo. No obstante que el cultivo, te decía, que es de los 70s que llegó a México, estamos en el 2016, ¿sí? Y esta misma medicina sigue siendo efectiva, así que es innovador y es efectivo y permite profesionalizar a mucha gente o darle una profesión muy especializada a otros. Dentro de los avances más significativos que ha dado el laboratorio al mundo,
Me parece que han sido en el estudio de las plantas medicinales, como Wendy les relató, para el grupo de los tarahumaras, ¿sí? Me parece que ese es un punto principal a nivel mundial. Otro, que es el de las cícadas, está mal que lo diga, pero ahí participamos nosotros, y se generaron los primeros reportes a nivel mundial y hasta ahora los únicos, en los que hemos logrado formar embriones somáticos a partir de foliolos de individuos adultos. Eso no se ha logrado en ninguna otra gimnosperma, las cícadas de gimnospermas, y pues tiene muchas implicaciones directamente con la silvicultura y la conservación de los recursos forestales, pero también un directo interés en empresas que puedan estar requiriendo la producción de una gran cantidad de árboles maderables, no solamente como pulpa de papel, sino para madera o algunos solventes, ¿sí? O algunos otros alimentos, ¿sí? Entonces el cultivo de tejidos tiene la punta en nuestro laboratorio a nivel mundial en avances con las cícadas. Lo hicimos con 3 especies de Ceratozania en la Universidad de Florida, para especies mexicanas. Ya aquí en México trabajamos con Sania y la maestra, la bióloga Paulina Heredia. Ella también logró embriones somáticos a partir de hojas de Samia purpurácea, la cícada más vendida en todo el mundo, sí, más vendida, pero también la más saqueada, efectivamente, porque el mercado es un mercado muchas veces negro, se abastece de la colecta ilegal. Me parece que esto se hizo el primer estudio a nivel molecular con una cactácea. La realizó, este estudio fue del maestro Octavio González. Turbinacus pseudopectinatus, perdón, gracias, Wendy. Con esta cactácea fue el primer estudio en México, a nivel de México, en el que se hizo el primer estudio para demostrar que las plantas regeneradas mantenían la identidad genética como las plantas silvestres. Ha habido otras de un árbol extinto en la naturaleza, y luego se redescubrió Magnolia de Albata, que trabajó Ángel Jiménez, ¿sí? Y así como eso hay todas las especies que vieron. Decir en qué hemos contribuido es decir que todas las tesis de estos jóvenes han significado lo que para la UNAM y para el país le han puesto en la UNAM hacen mucha investigación científica, pues si esperaban ver muchos grandes investigadores y de mucha edad, son ellos, son estos jóvenes de corta edad, de gran conocimiento, sólida formación, altos valores humanos, quienes han desarrollado estas investigaciones y que vienen a darle un número más al realce de la ciencia en México. Y posteriormente, además de esto que hacen de cultivarlos, ¿piensan implementar algún otro proyecto o empezar algo más? Como te decía, esta medicina la requiere el país toda y creo que por muchos años más, o más bien se va a establecer, no solo como una actividad de un laboratorio, va a tener que ser una actividad que prolifere muy pronto y de manera intensa en todo el país y en todo el mundo, porque los métodos convencionales de producción de plantas por semillas, por agromos, por especies, no se dan abasto para darnos implementos y cubrir las necesidades de nuestra sociedad. El cultivo de tejidos vegetales es y va a ser ya en pocos años la única manera que habrá de propagar plantas a nivel mundial. ¿Por qué? Porque está perdiendo el clima y porque ya las plantas no van a producir flores o semillas, ¿sí? O porque ya no va a haber polinizadores. Tendrá que hacerse por tejidos somáticos. Esto así es. Que si lo vamos a seguir haciendo, la respuesta es sí, porque vamos a responder a una necesidad de todo nuestro país, pero a nivel mundial también. Sigue siendo esto porque se van a hacer más críticas las condiciones de la
biodiversidad silvestre y tendremos que estudiarlos. Recordemos que es de ahí de donde viene la materia prima para numerosas industrias. Entonces, si ellos van a requerir la materia prima, se tendrá que generar de esta manera. ¿Por qué no cambiamos? Pues porque esto es lo que se necesita. ¿Qué de innovador vamos a tener? Pues los bioreactores, ustedes ya saben mucho de eso, se tendrán que implementar ese tipo de bioreactores o algo más sofisticado para poder producir lo que necesitamos y en las cantidades requeridas. El crecimiento poblacional lo va a exigir, más aún porque pues ya sabemos que la mitad de la población mundial ya dentro de poco va a estar concentrada en las ciudades. Somos 7.300 millones de habitantes en el planeta y dentro de poco va a haber más de 3.600, 700 en las ciudades. Eso quiere decir que en las ciudades no va a haber cabida para vida silvestre. ¿Dónde va a quedar? Nos va a quedar cada vez más lejos y en espacios más reducidos. ¿Vamos a seguir haciendo esto? Sí, porque es innovador, porque es eficiente. Y bueno, ya me había mencionado un poco acerca de México y bueno, con la parte de cultivo de tejidos, pero ¿usted cree que en el país se dan las condiciones, no tanto como climáticas, sino tecnológicas, para continuar investigaciones sobre el cultivo de tejidos? ¿O frecuentemente hay que recurrir a tecnologías extranjeras? Definitivamente tenemos que estar recurriendo a tecnologías extranjeras por aquello innovador que tú también mencionabas, no solamente en procedimientos de cómo sembrar un tejido, que eso está estandarizado, pero la robótica está avanzando mucho y en ese sentido, si nuestro país está teniendo un avance en esto, debiera ser encaminado a los procedimientos de cultivo de tejidos vegetales. Sí, y creo que hacer la distinción entre México y lo que venga del extranjero es parte de las diferencias que se tienen que establecer. Tendremos que hablar dentro de poco de una sola especie, la nuestra. Y nosotros tenemos los recursos naturales aún. El resto del planeta tiene una parte, ¿sí?, de esos, pero ellos quieren nuestros recursos naturales y nosotros queremos la tecnología que ellos generan. Entonces, hacer la distinción entre México y qué necesitamos de allá afuera se va a tener que borrar si queremos seguir existiendo. En México, creo que actualmente sí tenemos hoy la posibilidad de atender este problema nacional con los recursos humanos nacionales que se tienen y otros que se están preparando en el extranjero y que regresen. Pero será menester de brindar las oportunidades que se requieren, empleos, espacios. ¿Sí? México tiene hoy esa oportunidad, que no la rechace. México debe abrir los ojos y cambiar. Esta estructura que se tiene, estamos llegando a un totalitarismo. Cuando la libertad y el gusto por hacer las cosas, esa es la mejor manera de poder resolver situaciones. Pero hacer las cosas porque alguien lo dijo, eso, porque lo diga alguien, no va a cambiar la realidad. Sí. Estamos en un momento en el que todavía tenemos la facultad de decidir. Y si no volteamos los ojos a nosotros mismos y acogemos a nuestra gente, entonces sí vamos a depender más y más del extranjero. Y bueno, la verdad, esta en sí debería ser la primera pregunta, pero nada más por cuestiones de la entrevista, ¿podría dar presentarse su nombre y una breve introducción de lo que estudió y de dónde se egresado y de lo que ha investigado en general? No, yo creo que ya no te voy a contestar. Me dejamos al último, ya me tenía que haber ido. No, pues les agradezco ante todo la amabilidad de haber pensado en nuestro laboratorio. Otra vez sus nombres. Andrea. Jorge. Y Manuel. Manuel. Mira, pues muchísimas gracias en verdad por haber pensado en que esta era una buena alternativa. Esperemos que no nos hayamos decepcionado, que sea informativo, que sea formativo y queda abierta la invitación para que regresen, aunque estemos muy lejos.
cuando gusten, ¿no? Ajá. Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Chávez Ávila, Ujú. soy investigador titular B de tiempo completo del Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales, que pertenece al Jardín Botánico y a su vez pertenece al Instituto de Biología de la UNAM. Ujú. Me formé aquí mismo en la Facultad de Ciencias, obtuve el título de biólogo en 1980, en 1983 el grado de maestro en ciencias y en 1993 el de doctor en ciencias. Tengo ya como 36 años de experiencia aquí en el laboratorio, aunque 40 ya en el jardín botánico. Desde becario estoy aquí. Tuve esa suerte de poder encontrar un sitio donde he tenido un empleo, una formación académica, actividad profesional y muchos muy entrañables amigos. Las investigaciones que recuerdo con mayor calidez o que fueron parte de mi vida académica están, como mencionábamos, en la licenciatura. Estudié una orquídea urbana, fue el primer estudio in vitro de esta especie y me gradué en el 80. Es una especie de esta región, del campus universitario, logramos su micropropagación y reintroducción al hábitat. La maestría, bueno, la hice por examen general de conocimientos y el doctorado, una investigación que fue de manera conjunta tanto en la UNAM con la Universidad de Florida en Homestead, en los Estados Unidos, con el doctor Richard Ritz, el doctor Norstock, el doctor Andrés Bovides, el doctor Abraham Rugluo, la doctora Judith Márquez. Son personalidades del mundo científico. Me considero muy afortunado de haber tenido parte de mi actividad con ellos, a quienes les aprendí, y eso ha normado mucho de lo que decido y de lo que pienso. Pues muchísimas gracias. Reitero el agradecimiento de nuestra parte, ustedes son muy jóvenes, espero que estos comentarios puedan tener un espacio en sus momentos de reflexión y que el mensaje llegue a más compañeros. Si en algo hemos contribuido a detenerse y pensar, eso será muy bueno. Les agradecemos todos. Muchísimas gracias.